Sudaca, Perú. Buen periodismo. Buenas tardes, es martes 14 de junio y como siempre los saluda Fátima Toche, acompañada de Josefina Tausen y Carlos León Moya en una edición especial de Depresión Crónica Podcast. Mentira, debate podcast post lamentable derrota de Perú en el repechaje para acceder a un cupo en el Mundial de Qatar. Creo que aún estamos pasando por las fases del duelo, ¿no? Después de ayer que empezamos en negación, ahora estamos en aceptación. No sé, chicos, ¿en qué fase están ustedes en este momento? A ver, Carlos. Me lo he tomado mejor de lo que esperaba, ¿ah? Pero la sorpresa igual es fuerte. No es sorpresa, yo no esperaba que ganásemos en los 90, estaba un poco pesimista, pero aún así, más allá de los pronósticos que uno tiene, el impacto es feo, ¿no? O sea, creo que el impacto y los nervios son... Y el silencio que sigue después era lo que yo no esperaba. Una de las cosas que quizá yo recuerde más de esto es ese silencio aterrador que hubo en las calles después del penal fallado, ¿no? El silencio total, sepulcral, ¿no? el silencio Total. en casa, silencio de los vecinos que gritaban, de repente silencio, te ibas a las calles, silencio. Es un silencio que se escucha, ¿no? que yo no escuchaba desde la primera semana de la cuarentena, que yo me dediqué a recorrer calles, ¿no? Violando las leyes, y se escuchaba, ¿no? El silencio, había gente que caminaba, pero en silencio, y ayer había un clima de ese tipo, ¿no? Silencio y tristeza. Por suerte no grabamos el día de ayer, se imaginan, ¿no? Grabar ayer no hubiese sido 20 minutos de llanto, ¿no? Y Keiko cuando salió al penal hubiese sido tan triste. Pero bueno, pues ya toca mirar. No sé si con humor o con alegría, Sí, pero bueno, pues sí. acá estamos. Yo creo que, como comentábamos con Josefina hace un rato, tal vez cuando pierdes la clasificación en los penales es más doloroso que una derrota así, pues, Sí, Aplastante, sí. ¿no? claro. Aplastante, evidente, ¿no? Yo En hubiese preferido penales es que me muy ganen en los duro. 90, en los Sí. Yo 120. también. Ver los penales, no saben los nervios, cómo te digo, se me ha salido el corazón en la boca, qué espanto. Así parezco Sí, mi yo abuela, así, también. qué espanto, hijo, se me salió el corazón. Así estaba yo. Pero que sea vimos a la Padula celebrar un gol, ¿no? Sí, aunque sea, hubo algo en ese momento, pero sí, pensé lo mismo en un día además tan gris, por lo menos en Lima, ¿no? Para un resultado así, y sí pensé también mejor no haber hecho debate de presión despedida, y los que también deben haber estado preocupados, entristecido todo el Perú, ¿no? Y bueno, y Costa Rica, que también Sí. nos alentó, que felizmente ha clasificado, felicitaciones para ese equipo, pero el gobierno, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que podía haber significado un poco esperanza, un balón de oxígeno para este gobierno, que lo vio por lo menos en el cortísimo plazo, ¿no? El feriado, este tuit que comentabas hace un rato del primer ministro, para poder postergar sin demasiado, bueno, con críticas, pero en fin, que quedaron suspendidas un poco porque vino la presentación ante el fiscal y la entrevista, ¿no? La entrevista que dio justamente ese día el presidente y a Canal 7, ¿no? Y hubo un Ahí intento hay coyuntural, ¿no? De sí, aprovechar el repechaje, entrevista el domingo, no hablaba 5 o 6 totalmente. días, y lo hace el domingo, El mismo o domingo, no hace, fue el lunes, el domingo, claro, sí. el domingo en la mañana para que todos se olviden en la tarde, el lunes la declaración ante el fiscal la patea para el viernes declarándolo feriado, Aníbal Torres diciendo, miren cómo la economía se reactiva, jajaja, y se va un festejo por Twitter, un intento muy Ahora veloz, ¿no? pues, pero Y ahora ahora, pues, ¡pum!, se le O acabó, sea, claro, ¿no? si eso reactiva, quiere decir que si no ha pasado claro. eso. Y además, miren, yo sé, y a mí me encanta el fútbol, ¿no? Y a mí sí me encanta. Y yo sé que el fútbol es así ya. Pero yo me pongo a pensar que pueden haber dos cosas que nos salaron, ¿ah? Una, el tuit de Pacheco, Ay, qué deseando bárbaro. que el delincuente este de Pacheco, deseando lo mejor para la selección desde la clandestinidad, imagínense. O sea, ya O sea, el los corruptos no prófugo. solo se fugan, están en la clandestinidad a buen recaudo, sino que todavía mandan tweets, pues, ¿no? Así, faltaba Silva, ¿no? En fin. Pero Eh, desafiante, ¿no? El tuit. Desafiante. Y la angurria del ministro Salas, ¿no? Que Mm, seguramente él fue el que estuvo proponiéndole al presidente de que sí. tiene que decretar feriado,
que la economía, que la identidad nacional y todas las tonterías que le escuché decir, celebrando antes de tiempo, ¿no? Sí. Porque en el Mundial pasado, pues el feriado fue después, ¿no? Para celebrar, pero antes de tiempo, y mira, se quemó el pan en las puertas del horno. Así es. Y los Bueno, chicos en también, los colegios públicos sí, un día menos de clases. sí, también puede ser que Lourdes, ¿no? Desde que Lourdes se puso la camiseta se abrió un espacio, un vórtex temporal que dijiste, no, a pesar de todo te vas a sacar al final, ¿no? O sea, vas a llegar y ¿Cómo vas le a has perder por un penal. la Miss, ¿cómo es Miss Salar de Oyuni? Miss Oyuni. Me hizo Yuni, pues recontra salada. Sí. Ahora, igual, digamos, dentro de toda la tristeza, bueno, pues Sí, nos quedamos por un da penal, ¿no? Yo no pena. hubiese Sí, esperado pues. esto meses atrás. No. Este, Sí. bueno, pues ahora mirar coyuntura. Y además, encima sacaba no tenemos mundial, no tenemos podcast, ¿no? El No. señor Tafur no nos quiere, no puede ser. Pero ustedes que nos siguen, sí. Si usted que Gracias. nos diga así, por El favor. pueblo nos Siga hasta. aclama, el pueblo nos aclama. Hemos estado leyendo los comentarios ahí en YouTube, en Gracias. redes, Sí, y sí. agradecemos mucho. Ya habíamos Em, Gracias. plan, y sí, ya habíamos planeado cubrir Qatar ya. Qatar Sí, 2022, sí, un sí, ya sí. podcast Ya dedicado por estábamos estamos ya Perú. ahí. con los pasajes comprados casi Y ya. mire, Oye, ahora tenemos que como cancelar mencionábamos, doble. ¿cuántas campañas publicitarias Sí. se habrán caído por este resultado? Lotes en gamarra de camisetas, Uy, lo de las camisetas, de los todo. Sí. turbantes, sí, esas. Sí. Televisores que ya estaban en camino desde China a Perú para Mm, vender a full. Bueno, televisores igual me imagino que se venderán para ver el para mundial el desde mundial. casa, ¿no? Ya que no se va Pero a y no es igual poder ya, ir. ¿no? Sí, sí. No es No, igual. pues ya Y, no es, sí. y lo único que también hago una invocación es que ojalá que, porque la definición por penales también es perversa en el sentido de que hay un estigma sobre los jugadores que se fallan los penales, ¿no? Mm. Ya pasó con Cueva en su momento, espero que no pase con Valera y Advíncula. Cualquiera, hasta el más grande se puede perder, fallar un penal, y déjenlos tranquilos. El estigma, el insulto fácil por redes sociales, no creo que no nos va a dar la clasificación, ni ahora, ni nunca, porque eso se consigue con trabajo, ¿no? Entonces, Bueno, ojalá. felizmente sí. Fue inmediata la reacción frente a lo que publicó y después retiró Luis Advíncula, ¿no? Sí. Y Eso sí bueno, fue hablando de inmediato. penales, que Ah, nos sí. siguen los penales, mientras sufríamos con el partido de Perú contra Australia, Vladimiro Montesinos era trasladado del penal de Ancón, donde, si recuerdan, fue trasladado porque tenía pues todas estas facilidades propias de un resort casi en la base naval, llamadas ilimitadas, sin control de las autoridades de la Marina. Y ha sido retornado a la base naval del Callao, ¿no? Sin saber aún, creo, no sé si ha habido algún informe final, resolución de cuáles han sido las sanciones a los responsables de todas estas facilidades que tuvo Montesinos, que le dejaban despachar con quien quería por teléfono, hasta incluso llamadas no solo del teléfono público, sino de celulares, ni si se han tomado las medidas correctivas para que eso no vuelva a pasar. Y hasta te le encontraron un libro autografiado dedicado por la Sí, ex ¿verdad? vicepresidenta Mercedes Arauz, ¿no? Con aprecio, con aprecio, a uno de los corruptos más Ayúdeme, grandes sí. del Perú, ¿no? Ayúdeme, decía, ayúdeme. Ah, asesoría. No, la asesoría, por favor, ¿no? Quiero ser presidente más de 20 minutos. Bueno, claro, él es experto en hacerte reelegir, pero falló. Sí, Falló con claro. Fujimori también porque Sí, sí. no era eterno lo que él pretendía hacer, ¿no? No podía hacer con toda la corrupción. Sí, bueno, parece pues nosotros, en fin, antes que saliera, ya había habido en la campaña del 2011 una requisa y había encontrado celulares en la celda de Montesinos, pero en este caso ya esa cantidad de llamadas, entonces te hace pensar realmente qué pasó pues con los marinos y con Montesinos, ¿no? Se supone que es el lugar más seguro para que esté un delincuente como Montesinos, y no lo era, ¿no? Y no lo Y era. llamadas más aún en el contexto de una campaña donde él, al parecer, por lo menos de lo que se mostraba, estaba haciendo coordinaciones, ¿no? A Sí, favor de la chica. la chica. Sí, y además recordar que cuántos
también miembros de las Fuerzas Armadas pues se sometieron a esta acta de sujeción que ellos no quieren, los que firmaron dicen que no fue un acta de sujeción, fue una llamada fue tomada de lista, ¿no? Entonces que les tomaba lista a Vladimiro Montesinos, una persona que estuvo acusada de traición a la patria, a los miembros de las Fuerzas Armadas y con altos cargos, además, altos mandos, sorprendente. Sí, 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 además, y dale, Carlos. no digo una cosa más hablando de fechas, justamente, ¿no? Es este tema de que el fútbol no esté para nuestra pena, generar estas cosas, ¿no? Que ese tipo de sorpresas no pasen tan desapercibidas. Lo hacen Sí, durante el partido, ¿no? O sea, poco antes. Es como, no, sí. digamos, sí, la portada va a ser y son con razón, la eliminación y todo lo demás. Una noticia de ese tipo, pum, desaparece, ¿no? Y aprovechan siempre, ¿no? Porque los fiscales también fue en Año Nuevo, ¿no? Cuando Chávarri los quiso despedir o lo despidió. También el indulto, Alberto Fujimori de PPK fue en Navidad. Entonces, sí, pues intenta aprovechar de la supuesta distracción de la opinión pública, pero no siempre pasa, ¿no? Sí, pues. Sí, y hablando de opinión pública, han habido muchísimos comentarios, la mayoría no muy positivos, respecto a la entrevista que dio el presidente Castillo en TV Perú, al gerente periodístico, me parece que es, ¿no? Sí, Julio Navarro. sí. Sí, No solo por los comentarios que he leído, no van solo por la forma, por el fondo y por el procedimiento, digamos, ¿no? Porque bueno, primero que se notaba la entrevista servida, pues echada completamente, y habían habido unas reuniones previas entre el Sí. entrevistador y Pedro Castillo, el entrevistador y el ministro Salas, en fin, ¿no? Ahora, eh, no, yo no creo, no sé Josefina, ¿tú qué opinas? Que necesariamente una coordinación previa implique que la entrevista pues va a ser totalmente coordinada y sin réplica Pauteada y con alguna, guión, sí. claro, y con guión, pero en este caso pareciera, ¿no? Es que, claro, no, pueden haber reuniones, pero al final el resultado es lo que dice de qué se trató en esa reunión y si finalmente primó lo periodístico o una coordinación de otro tipo, política, ¿no? Es el resultado. Y el resultado pues, fue que sí, estaban las preguntas, pero no había repregunta ninguna, ¿no? Y además yo no creo que sea una buena idea uno como periodista. Las entrevistas con el presidente de la República cuando estás en Canal 7 es como entrevistar al presidente directorio de un canal, ¿no? Privado, donde tú estás. En este caso, finalmente es el canal del Estado. Yo hice una entrevista, me negué durante los primeros tiempos que estuve en el 7 en TV Perú a entrevistar al presidente Humala, que fue en esa época cuando estuve, y ya después de varios años me dijeron ya que quisiéramos que participes, no va a ser una entrevista tú sola, va a estar también Mávila Huertas de Canal 4. Dije, bueno, eso es diferente, ya le habían entrevistas al 4, al 5, en fin, al 2. Y la única reunión que tuvimos, y en eso también estuvo Mávila Huertas, fue para coordinar el orden de los temas, que era economía, temas sociales y finalmente un espacio de temas X, lo que nosotros escogiéramos. Nunca se supo de parte de prensa de Palacio cuáles iban a ser las preguntas, por supuesto, y que la que hacía la pregunta tenía la repregunta, ¿no? Y más bien lo que pasó fue que yo le pregunté a Ollanta Humala sobre lo que había ese día declarado Mario Vargas Llosa sobre la concentración de medios, y para mi sorpresa Ollanta Humala me dijo que estaba de acuerdo con que había una concentración y que, bueno, pensé que iba a salir de otra manera la respuesta de la pregunta, pero fue muy enfático y ahí más bien la crítica fue de parte de la prensa, del comercio, a que no debía haberle hecho esa pregunta. Entonces, el mundo al revés, ¿no? O sea, que los Te periodistas hacen claro. reclamaron preguntas a que no ti, debemos hacer. te Claro, reclamaron a ti. me reclamaron a mí que había ido un contubernio y que yo no debía haber hecho esa pregunta. Y bueno, mandé una carta y tuvieron que publicarla, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace un periodista? No hacer preguntas. Eso Pero más, justamente, ¿no? ¿Le acuerdas las teorías de conspiración que habían sobre Humala y su control de la prensa? A mí me parecían impresionantes en esa época, que Humala manejaba todo, manejaba la megacomisión, digamos, ahondando un poco más, ni siquiera, sobre todo, la pudo haber usado, no la utilizó, que manejaba cierta prensa, y en realidad, no había mucho de eso, para nada, ¿no? Sino era más esta idea de que todavía tenía como una especie de digamos, lo que yo recuerdo sí. también de haber cubierto cosas con Humala era
No, comparado con lo que, bueno, pues incluso pasa ahora, que no es tampoco, digamos, no es Nicaragua, ¿no? Por decirlo, pero una manera de dejar hacer, dejar pasar, claro, en ese momento no me parecía, ¿no? Pero ahora me impresiona. Y lo de ahora, pues, es esa cosa más clara, ¿no? Que te sale de la nada una entrevista un domingo, además Sí, un domingo en la mañana, ¿no? Si tú una entrevista al sí. presidente, le dices, oye, domingo en la noche, domingo en la mañana, a las Mm, 8 de la mañana. una buena idea. Sí. No, Sí, en el 7 no, no. Y dentro de todo, lo que sí me parece que se ha avanzado en términos de Canal 7 es que haya desde la ciudadanía un reclamo porque no sea un canal del Estado, aunque jurídicamente lo sea, ¿no? Es insistir en esa idea que debe ser al menos plural, por eso la queja de esta entrevista, ¿no? Que Sí, en otros momentos se hubiera porque, dicho. claro, claro, la falta de repreguntas era evidente, pero Sí, también que el entrevistador le terminaba dando las pistas de sí, la respuesta, ¿no? sí, Colocándole de alguna sí, manera la respuesta, ¿no? sí. Que tal vez es lo más rochoso, digamos, Y parecía que de la algunas ya entrevista. tenía la pregunta, la respuesta preparada, ¿no? El Sí, 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 presidente. sí. pero aún así, con todo favor, no lo hizo bien, Ah, ¿no? O sea, tampoco. No, se lo no. ponen a la hora, Sí, seguramente tenía las preguntas de antes, Navarro no le repreguntó, y aún así lo hizo mal, ¿no? O sea, como que sí. ya, pues, ¿no? Clasifica, por favor, Castillo, no, nada, ¿no? Ni aún así con el arco sin arquero, puede meter gol. Nada. No, Y no. incluso también estuvo servida esa pregunta o esa pauta final en la que le da pie a Castillo para que hable del partido de la selección, echando más sal, ¿no? Echando más sal a la hoguera, Sí. diciendo que estaba seguro que iba a ganar el Perú y demás, pero... y la pregunta del sombrero también, ¿ah? Sí, Me sí, encantó la pregunta del sombrero. sí. Y Y sí, la de no, los no tuvo... adversarios, es la pregunta, la respuesta hecha, ¿no? Mis únicos adversarios son, ¿no? Las dificultades del Perú, en fin, todo eso parecía también ya pensado de antemano. No sé, es mi impresión. Sí, y ni aún así con la pauta ya hecha, no fue solvente para responder creo que ninguna pregunta, ¿no? En algunas incluso fue muy poco claro o no las Sí, respondió yéndose por las ramas, ¿no? sí, Y a la salida de la entrevista no quiso atender a los periodistas que estaban apostados ahí, no, también, ¿no? no. En fin, Es ahí... una lástima por el resto, por todos los periodistas que están en Canal 7, ¿no? Porque eh, si algo no quieres es eso, ¿no? O sea, que el canal donde trabaje sea acusado de ser vocero del Estado y no del gobierno y no del Estado, no del país, ¿no? Claro, y Apple llegó, y eso que digamos Canal 7 durante al menos una buena cantidad de años no había servido esa función, ¿no? No, Siempre estaba pues, el peligro de, y no, sí, ha sido relativamente independiente durante casi sí, una década, y es un sí, logro para un país como el Perú, ¿no? Y es eso un ya, logro, sí, 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 durante casi una década, no decías, no era pues la casa de resonancia de un gobierno, no, y ahora en sí. todo caso no es que sea la casa de resonancia, pero por momentos es usada como tal, ¿no? Como sí, este domingo. sí, Sí, y bueno, como tenemos el yin y el yang, ¿no? ujú, Por cada error del el Ejecutivo de Castillo sí, hay una respuesta igual de bochornosa del Congreso, que en este caso ha decidido actuar en rebeldía a un pronunciamiento del Poder Judicial en relación a una acción de amparo para detener el proceso de elección del defensor del pueblo y Mari Carmen Alba ha decidido hacer como que no recibió. Es más, creo que han devuelto la cédula de sí, notificación porque han dicho, mesa de parte física no, solo sí, virtual. sí, solo ¿No? virtual, Una cosa solo que virtual. Entonces no no tiene existe, no sentido. existe, lo físico no No existe. Bueno, existe para poder proceder con la elección del defensor del pueblo, que la crítica principal que se hizo es que eran invitados prácticamente a dedo, sin un proceso transparente y sólido de elección que involucre también a la ciudadanía, ¿no? y ya ha salido ahora, hace unos minutos, la presidenta del Congreso a decir que no es ningún desacato. Le preguntó al final un reportero, y siempre afuera, nuevamente, ¿no? Siempre declaran afuera. Sí. Eso no cambia, ¿no? Y le preguntó si era un desacato, dijo no, y se fue. Y se fue. También he visto al congresista Wong decir lo mismo, y bueno, diciendo que no van
aceptar una decisión judicial porque ellos son un poder independiente y que no se está respetando la independencia de poderes. Así que vamos a ver qué más hacen en Claro. ese sentido. Eso es la identificación, ¿no? De independencia de poderes, igual hago lo que me da la gana, ¿no? Así Sin, es. sin ningún tipo de control horizontal ni nada por el Nada. estilo. No, soy independiente, hago lo que me canta. Acá de la ley sí yo lo hago. Pero Sí, no, hay ciertos procedimientos que hay que cumplir. No, soy independiente, ¿qué tú me dices, no? Como si fuese un sí, tema de soberanía, como si fuese un sí, Estado. sí. Malentendido. Y tiene tiempo esto. Y bueno, pues, digamos, otro capítulo más de asumir de eso, ¿no? Vamos, somos lo que queremos. Así como el Ejecutivo puede hacerlo, el Congreso también para no quedarse atrás. Todo podemos hacer menos vacar a Castillo porque no tenemos los votos. Eso sí, Así es, sí. es lo que Y lo hace el Congreso. de Castillo, y miren cuánto están demorando con lo de Dina Boluarte, ¿ah? Que pensábamos en un momento que lo iban a pasar, pero muy rápidamente, y siguen ahí. O Ya lo sea, han votaron hoy, ¿no? declarado, pero la han admitido a trámite, Ah, ya, ok. Y de ¿no? ahí, La acusación, pero todavía no se ha tomado ninguna determinación, ¿no? Y lo han ido postergando sospechosamente sí. porque yo la verdad los vi decididos a deshacerse por lo menos de Dina Mm, para tener el camino más fácil hacia Castillo, pero al parecer no tanto, no saben si les no conviene o tanto, no. ¿no? Mm, Exacto, yo deben creo que estar están viendo. vacilando a estas alturas. Sí, están tomándose Y su bueno, tiempo. nos hemos quedado ya sin tiempo. Sí. Todavía tenemos un par de ediciones más de debate, así que los invitamos a seguirnos los 2 días que nos faltan. Mañana vamos a estar, como siempre, en las Sí, plataformas de Sudaca Perú, y mañana les daremos instrucciones y contraseña para que puedan escuchar el último episodio de debate desde la clandestinidad. A buen recaudo, sí. A buen recaudo. a buen recaudo. Nos vemos hasta Nos mañana. vemos. Chao. Nos Chao, vemos, cuídense, chao. chao.